hombre es un ser racional, por lo tanto es inteligente, con capacidad de entender y de actuar. La concepción enfoca al hombre como organismo inteligente que actúa en un medio social, donde le permite su actuar y crecer, dado que aquí se puede plantear esquemas de acción para que aproveche los beneficios al máximo y recoja los resultados en el intento. El aprender es resolver activamente problemas y no simplemente acumular datos en la memoria. El hombre, como ser racional, a medida que fue evolucionando, fue adquiriendo unas doctrinas, las cuales fueron: el humanismo se caracterizó por tener libertad de pensar, más allá de cualquier creencia religiosa. Se interesó por el crecimiento y desarrollo de la inteligencia, inclinada hacia el estudio de los idiomas clásicos como el griego y el latín. El socialismo es un sistema social y económico caracterizado por el control por parte de la sociedad, el cual implica una planificación y una organización colectiva, en la cual se plantea como objetivo principal la justa repartición de los bienes. Comunismo es una ideología, una doctrina política y una forma de organización social. Va en contra de la propiedad privada de los medios de producción, en tanto que la burguesía no produce como mano de obra y en consecuencia no debe existir como clase social. De allí radica el término la dictadura del proletariado. Se plantea la distribución equitativa del material económico. El comunismo plantea la distribución democrática de la riqueza de la clase burguesa. Capitalismo. Inculca en la futura generación de trabajadores la devoción y el respeto hacia el régimen capitalista, hace de los jóvenes la clase de dirigentes e inspectores en la población trabajadora. Educación en el mundo, educación antigua. Hasta antes de los años 500 de nuestra era, la educación era muy rudimentaria. Hasta los 7 años los niños recibían instrucciones por parte de la madre que consistían en aprender los deberes domésticos. Tiempo después, a los niños se les asignaba un instructor, que era solo para niños, donde eran vigilados y principalmente se les enseñaba la música y gimnasia. A las niñas se les negaba esa oportunidad, ya que seguían con una trayectoria donde eran tratadas como un papel secundario. Educación actual en el mundo. Utiliza la educación digital para el desarrollo de seres humanos con un potencial pleno en valores que permita mejorar la calidad de vida. Educar con más humanismo, enfatizar desde el colegio para así llegar a la vida con valores, ya que estos se están perdiendo. Educación antigua en Colombia. La educación solo se le permitía a ciertos grupos sociales, demostrando su limpieza de sangre y ser hijos legítimos. Bajo el reinado de Carlos III se introdujeron cambios como la vinculación de materias, el enfoque científico o ciencias útiles. Se impulsó la enseñanza del inglés y del francés. La educación actual en Colombia. La educación no puede equiparar a cada estudiante como un conjunto complejo de perspectivas. Es más, estamos condenados al fracaso si intentamos hacer cada joven un historiador, un biólogo o un compositor de música. La educación actual es un desastre. Es que analizando toda la educación, esta educación depende de los cambios políticos. Es decir, cada cambio de gobierno lleva un cambio de sistema educativo. Eso lleva a principales consecuencias como cambios metódicos, diferentes currículos inabarcables y cambios de métodos sin sentido. Otro problema más grave con la educación actual es que los gobernantes se suelen sentirse mucho más cómodos con una educación que funciona como elemento conservador de los gobernantes que como una educación que alimente el espíritu crítico y el cambio. Serpilo Paga. Este programa de Serpilo Paga se ha vendido como la mayor de las ideas en Colombia. Nos han querido convencer de que si apoyamos a las élites, todos nos veremos beneficiados. Nos han querido convencer que este programa mejoraría la calidad y la equidad de la educación en Colombia. Pero tampoco es cierto. Es una perturbación en el sistema para generar una gran transformación en la educación, es decir, dejar a las universidades públicas sin recursos y sin algunos de sus mejores alumnos. A continuación se mostrará unas imágenes alusivas al tema. Uno de los temas principales a tratar es que se están olvidando o restando importancia a las artes y humanidades, ya que se cree no representan ninguna utilidad para ser competitivas en el mercado laboral. Al centrarse solo en disciplinas rentables para el mercado, se perderán aspectos importantes para convivir en una sociedad democrática. Algo sumamente importante, ya que la educación debe preparar no solo para el trabajo, sino también para la vida. Debemos de hacernos la siguiente pregunta: ¿qué importancia tienen las artes y humanidades para la democracia? Ayudan al respeto e interés por el otro dentro de la sociedad, la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico, afrontar problemas internacionales y sentir compasión por las dificultades del
Listo, hacemos una parada en esta parte del video. En esta parte del video vamos a interactuar contigo. Te vamos a preguntar, para ti, ¿qué es el crecimiento económico? Pero en todo el sentido de la educación, ¿cierto? ¿Y qué es el modelo del desarrollo humano? Te estamos haciendo esas preguntas a ti, para que reflexiones y pienses, ¿ya? Te vamos a contestar. ¿Qué es la educación para el crecimiento económico? Es reabastecer las aptitudes básicas, alfabetización y competencias matemáticas. El pensamiento crítico no sería un componente importante en la educación para el crecimiento económico, ya que omiten las disciplinas artísticas y humanísticas. ¿Y qué es el modelo de desarrollo humano? O sea, tienen varios componentes. Entre los principales es reconocer a otros con personas con derechos, aptitud para reflexionar sobre las cuestiones políticas, y se encuentra estrechamente vinculado con los compromisos constitucionales. Una de las frases más coherentes y más que nos marcaron, especialmente a mí, es que haciendo una comprensión sobre este tema, llegamos que no hay sociedades completamente puras. Todas tienen personas respetuosas y dominantes. Para una sociedad libre y democrática se requiere de un equilibrio psicológico. Todos estos pensamientos, mi grupo y yo los sacamos de Martha Nussbaum, porque es increíble cómo ella desarrolla este pensamiento acerca de la educación. Otro aspecto que mi grupo y yo decidimos meter al video es la pedagogía socrática, ya que esa pedagogía socrática es muy importante. Esta pedagogía socrática también la nombra mucho Martha Nussbaum, ya que es la de crear seres críticos que podamos intercambiar ideas y además tener un respeto mutuo, ¿no? Es decir, transmitir valores socráticos mediante la educación humanística. En general, los valores socráticos se cumplen para ser activo, crítico y expresivo, y capaz de oponer resistencia a la autoridad y a la presión de sus pares. ¿Ya? O sea, es muy importante eso. Además también enfoca la idea, también enfoca en la importancia de un currículo bien planificado, cuidando las primeras etapas, con un conocimiento cada vez más organizado y diversificado del mundo, sus historias y su cultura. Es muy importante eso, lo nombra mucho Martha Nussbaum, y también una relación con el aspecto crítico. A continuación se muestra un video alusivo al tema creado por mis compañeros de trabajo.
nuestras opiniones donde podemos encontrar la educación para la democracia y educación para la renta. Algunos ejemplos puntuales de la educación democrática que se pueden ver en universidades públicas y privadas, especificando en la UTP. Una de las primeras cuestiones que los docentes inculcan es el hecho de no interrumpir a otro cuando está hablando. Si bien cumple una función organizativa dentro del aula, es un excelente patrón democrático ligado al respeto por la opinión ajena. Los docentes que manejan clases en las que la intervención de los jóvenes es frecuente están implícitamente brindando valores democráticos de participación. Es habitual que cuando los docentes descubren una acción inadecuada, busquen identificar al responsable. Un alumno que ha sido educado democráticamente, se espera, no tendrá tantos. Otro aspecto importante a destacar que yo personalmente puedo comparar con la universidad pública y la universidad privada es que como la democracia o la sociedad democrática enseñan a los jóvenes, pero ¿qué pasa con eso? Que no han sido bien pensados, o sea, esos cambios no han sido muy bien pensados, que digamos. Es decir, ansiosas de lucro nacional, las naciones y su sistema de educación han decidido, por decirlo así, ir quitando las humanidades y las artes de sus currículos o de sus pensos. ¿Por qué? Porque lo que buscan ellos es producir generaciones de máquinas útiles en lugar de ciudadanos que puedan pensar por sí mismos. Una historia que me llamó la atención también, que sucedió en la universidad, es que un gobernante en el 2003, que se llama Pat McCrory, gobernador recientemente electo del estado de Carolina del Norte, hablando en un programa conservador de la televisión nacional, dijo que su plan era ajustar mi currículo de educación a lo que las empresas y el comercio requieren para darle empleo a nuestros estudiantes. Y luego dijo que los recursos tradicionales de humanidades, por esa razón, ya no recibirán fondos. O sea, es decir, es lo que está pasando hoy en día con las universidades tanto públicas como privadas. Le dan menos importancia a esto y esto conlleva a muchos problemas. Yo pienso que esto lleva a muchos problemas, como decía Marta Nussbaum. Necesitamos desarrollar seres pensantes, críticos, respetuosos, que eso es lo que hoy en día no sucede en las universidades. En mi caso, ahí en la UTP, yo veo que los profesores en sí, hasta los, o sea, por decirlo así, los supremos o los que manejan más el control ahí en la UTP, incluso le dan, o sea, no les importa casi las humanidades, y eso está mal. Yo pienso que eso está muy mal, porque es que solamente piensan en lucrarse, en sacar profesionales y en sacar profesionales, pero profesionales mediocres, profesionales que no son humanistas, o sea, no se ponen los zapatos de otras personas, no colaboran, no respetan, ya, y eso me ha tocado.